España no es un país extremadamente caro en términos absolutos dentro de Europa. El problema es más técnico. La relación entre ingresos medios y costos estructurales está desalineada. Y cuando esa desalineación se mantiene durante años, el impacto sobre el patrimonio personal es significativo. Un salario neto habitual para muchos trabajadores se sitúa entre 1.300 y 1.800 euros mensuales. Ahora, analicemos un presupuesto realista en una ciudad grande como Madrid o Barcelona. Alquiler de un piso modesto, 900 a 1.200 euros. Suministros, 120 a 180 euros. Alimentación, 250 a 350 euros. Transporte, 40 a 80 euros. Gastos personales básicos y seguros, 150 a 250 euros. Sin incluir vacaciones frecuentes, sin incluir ahorro, sin incluir inversión, el total ya se aproxima o supera los 1.500 a 1.900 euros. Eso significa que, incluso gestionando bien el dinero, el margen de ahorro puede ser mínimo. Muchas personas creen que están haciendo todo correctamente. Trabajan de forma estable, no acumulan deudas innecesarias, controlan gastos pequeños. Sin embargo, el problema no está en el consumo discrecional menor. Está en los costos fijos que absorben la mayor parte del ingreso. A esto se suma la carga fiscal. Un salario bruto de 2.000 euros puede transformarse en aproximadamente 1.550 a 1.650 euros netos tras impuestos y cotizaciones. Esa diferencia reduce la capacidad real de acumulación, aunque el salario bruto parezca competitivo sobre el papel. Si una persona logra ahorrar solo 100 euros al mes, acumulará 12.000 euros en 10 años, sin considerar inflación. En el mismo periodo, el precio de la vivienda puede aumentar decenas de miles de euros. La brecha entre ahorro y costo de activos crece más rápido que la capacidad de acumulación promedio. El resultado es dependencia prolongada del salario y escasa creación de capital. No es un problema de disciplina individual en la mayoría de los casos. Es un problema estructural de proporciones financieras. Y entender esta dinámica es el primer paso antes de hablar de cualquier solución realista. El alto costo de vida en España no surge únicamente de precios elevados. Surge de la estructura combinada de ingresos, impuestos y mercado laboral. España tiene una tasa relevante de empleo en sectores de servicios con salarios medios moderados: hostelería, comercio, administración, turismo. Muchos contratos son temporales o con crecimiento salarial limitado. Eso significa que el ingreso real de una gran parte de la población progresa lentamente. Al mismo tiempo, los costos estructurales, especialmente vivienda, han crecido más rápido que los salarios. En ciudades como Madrid o Barcelona, la demanda internacional, la presión turística y la limitada oferta de vivienda tensionan los precios. El resultado es una compresión del margen financiero personal. Veamos un escenario concreto. Carlos, 32 años, gana 1.700 euros netos. Paga 1.000 euros de alquiler compartiendo piso. Sus gastos totales ascienden a 1.500 euros. Ahorra 200 euros mensuales en el mejor de los casos. Eso representa 2.400 euros al año. Para reunir 40.000 euros necesarios como entrada para una vivienda modesta, necesitaría más de 16 años, suponiendo que no haya imprevistos ni inflación. En la práctica, ese plazo se alarga. Segundo ejemplo. Marta y Luis. Pareja con ingresos combinados de 3.200 euros netos. Pagan 1.200 euros de alquiler. Logran ahorrar 600 euros al mes. Parece razonable. Sin embargo, si tienen un hijo, los gastos en guardería, alimentación y transporte pueden aumentar 400 a 600 euros mensuales. El margen de ahorro se reduce drásticamente. La capacidad de acumulación depende de una estabilidad que no siempre está garantizada. ¿Por qué no funcionan los consejos estándar? Porque muchos se centran en optimizar pequeños gastos. Reducir suscripciones o evitar compras impulsivas puede ahorrar 50 a 100 euros al mes.
Eso no compensa un alquiler que absorbe el 50 al 60% del ingreso. Tampoco soluciona la baja progresión salarial. El problema no es falta de disciplina individual en la mayoría de los casos. Es la ausencia de un sistema financiero personal adaptado a una economía con crecimiento salarial moderado y costos fijos elevados. Sin una estrategia estructural de ingresos, inversión y planificación, el ahorro aislado no es suficiente para cambiar la trayectoria financiera a largo plazo. La mayoría de las personas no fracasa financieramente por falta de ingresos extremos. Falla por decisiones repetidas que, acumuladas durante años, limitan la creación de capital. Primer error: aceptar una estructura de gastos fijos demasiado alta respecto al ingreso. Si alguien destina el 55 al 60% de su salario a vivienda, el margen para invertir es casi inexistente. Supongamos un ingreso neto de 1.800 euros y un gasto total de 1.650 euros. El ahorro mensual es de 150 euros. Invertidos al 5% anual durante 20 años, esos 150 euros se convierten aproximadamente en 61.000 euros. No es irrelevante, pero tampoco transforma la situación financiera. Comparemos con un escenario alternativo. Reducir el gasto fijo en 300 euros, por vivienda más económica o reubicación estratégica, y destinar 450 euros mensuales a inversión. A la misma rentabilidad del 5%. En 20 años el capital acumulado supera los 185.000 euros. La diferencia no está en el salario, sino en la estructura de decisión. Segundo error: depender exclusivamente del salario como única fuente de ingreso durante décadas. En economías como la española, donde el crecimiento salarial suele ser gradual, el ingreso real apenas compensa la inflación. Si el salario aumenta un 2% anual y la inflación promedio es similar, el poder adquisitivo se mantiene estable, pero no crece significativamente. Sin activos productivos, no hay efecto multiplicador. Tercer error: posponer la inversión hasta ganar más. 10 años de retraso en comenzar a invertir tienen un costo matemático alto. Invertir 300 euros mensuales durante 30 años al 5% genera alrededor de 250.000 euros. Si se empieza 10 años más tarde y se invierte durante 20 años, el resultado baja a aproximadamente 123.000 euros. El tiempo es un factor decisivo. En ciudades como Madrid, donde el costo de vida presiona el presupuesto, estas decisiones son aún más críticas. No se trata de ingresos insuficientes en todos los casos. Se trata de no optimizar la relación entre gastos fijos, inversión y generación de activos. En 5 años, los errores parecen pequeños. En 10 años, limitan opciones. En 20 años, determinan si una persona depende completamente del trabajo activo o dispone de capital que le otorga estabilidad y margen de decisión. La solución no es ganar mucho más de forma inmediata. Tampoco es eliminar todos los gastos. La solución real es rediseñar la estructura financiera personal para que una parte consistente del ingreso se convierta en activos productivos, de manera automática y sostenida. La mecánica es simple en teoría, pero exige disciplina estructural. Primer paso: limitar los gastos fijos al 40 al 45% del ingreso neto. Esto implica decisiones concretas sobre vivienda y estilo de vida. Si alguien gana 1.800 euros netos, el objetivo es que vivienda y suministros no superen 800 euros. Puede requerir compartir piso más tiempo, vivir en zonas periféricas o negociar condiciones. No es cómodo, pero es matemáticamente determinante. Segundo paso: establecer una tasa mínima de inversión del 20% del ingreso neto desde el inicio. En el ejemplo anterior, serían 360 euros mensuales. Esta cantidad no debe depender de lo que sobre. Debe programarse automáticamente cada mes hacia instrumentos diversificados y de bajo costo, como fondos indexados amplios. La lógica es sencilla. Al invertir en cientos o miles de empresas globales, el riesgo específico se reduce
y el crecimiento económico agregado trabaja a favor del inversor a largo plazo. Tercer paso. Construir un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gastos antes de asumir riesgos mayores. Si los gastos mensuales son 1.400 euros, el fondo objetivo sería 8.400 euros. Esto reduce la probabilidad de endeudamiento ante imprevistos y protege la estrategia de inversión. ¿Por qué esta solución es estable y no especulativa? Porque no depende de predicciones de mercado ni de activos individuales. Se basa en 3 principios: diversificación amplia, aportaciones periódicas y horizonte de largo plazo. Históricamente, los mercados globales han mostrado crecimiento real positivo en periodos de 15 a 20 años, aunque con volatilidad intermedia. La clave no es evitar las caídas, sino mantenerse invertido durante ciclos completos. Además, esta estrategia crea asimetría positiva. Si los ingresos aumentan en el futuro, la tasa de inversión puede ampliarse. Si los ingresos se mantienen estables, el capital acumulado sigue creciendo por efecto compuesto. No es una solución rápida, es un sistema repetible. Y en un entorno como el español, donde el salario por sí solo rara vez genera independencia financiera, un sistema estructurado es más efectivo que cualquier ajuste puntual de gasto. El alto costo de vida en España no es un fenómeno abstracto. Es el resultado de una relación concreta entre ingresos moderados y gastos estructurales elevados. La diferencia entre estancamiento y progreso financiero no depende principalmente del salario, sino de cómo se organiza el sistema personal alrededor de ese salario. La estructura completa puede resumirse en 4 bloques operativos: control de proporciones, no de detalles; vivienda y gastos fijos por debajo del 45% del ingreso neto; inversión automática mínima del 20%; margen restante para gastos variables y calidad de vida; fondo de estabilidad; 6 meses de gastos en liquidez antes de asumir compromisos financieros mayores; inversión diversificada y periódica; aportaciones mensuales constantes en instrumentos amplios y de bajo costo, sin intentar anticipar movimientos de mercado. Crecimiento del ingreso como palanca secundaria, no como única solución. Mejorar habilidades, cambiar de sector o negociar salario amplifica el sistema, pero no lo reemplaza. Ahora proyectemos el impacto temporal. Después de un año, la diferencia visible no es el patrimonio, sino la estructura. Una persona que invierte 400 euros mensuales acumula 4.800 euros más rentabilidad. No transforma su vida, pero ha creado un mecanismo estable. Además, cuenta con un fondo de emergencia que reduce el estrés financiero ante imprevistos. Después de 5 años, el efecto empieza a ser tangible. Con 400 euros mensuales al 5% anual promedio, el capital puede situarse alrededor de 27.000 euros. No es independencia financiera, pero sí representa flexibilidad. Posibilidad de afrontar cambios laborales, mudanzas o periodos de transición sin dependencia total del salario inmediato. Después de 10 años, el impacto es estructural. Bajo las mismas condiciones, el capital puede superar los 62.000 a 65.000 euros. En ese punto, los rendimientos anuales comienzan a cubrir una parte visible de los gastos. El sistema empieza a generar retorno propio. Compárese con el escenario alternativo: gasto fijo elevado, ahorro irregular de 100 euros mensuales y ausencia de inversión disciplinada. En 10 años, el capital acumulado sería inferior a 15.000 euros sin crecimiento significativo. La diferencia no proviene del ingreso inicial, sino de la decisión sistemática. ¿Qué hacer desde hoy? Calcular el porcentaje exacto que representan sus gastos fijos sobre su ingreso neto. Ajustar vivienda o compromisos hasta situarse por debajo del 45% si es posible. Crear una transferencia automática mensual hacia inversión, aunque sea moderada al inicio. Construir el fondo de emergencia antes de aumentar riesgo. Revisar el sistema una vez al año, no cada semana. En un entorno como el español,
donde ciudades como Madrid o Barcelona concentran presión sobre vivienda e ingresos. La improvisación financiera suele producir dependencia prolongada del salario. La diferencia real no está en trabajar más horas ni en eliminar pequeños gastos aislados. Está en diseñar una estructura que convierta parte del ingreso en activos de forma constante. No es un enfoque rápido ni espectacular. Es un sistema lógico, replicable y coherente con la realidad económica. Y en el largo plazo, la coherencia supera a la improvisación.